Una mujer fue vendida en una subasta por solo $2, como si su vida no valiera nada. Los hombres que organizaron aquel evento se sentían intocables, disfrutando del sufrimiento ajeno. Pero Jacob, un leñador solitario, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Y lo que sucedió después demuestra que incluso la más oscura injusticia puede encender una chispa de esperanza. En un pueblo olvidado de Oregón, un viejo granero se había convertido en el escenario de una subasta poco común. Las luces amarillentas apenas iluminaban las paredes de madera, y el aire estaba cargado de un silencio incómodo. Jacob Wilson, un leñador solitario de 34 años, se encontraba allí casi por accidente. Había venido solo para recuperar un hacha antigua que pertenecía a su abuelo, pero algo en el ambiente le hizo detenerse. La gente en las gradas no se comportaba como en una subasta normal. No había risas ni charla animada, solo miradas esquivas, susurros contenidos y una tensión tan densa que podía sentirse en la piel. Jacob frunció el ceño. Algo no estaba bien. El subastador, un hombre delgado con traje arrugado y una sonrisa tan falsa como el barniz en las sillas viejas, golpeó la mesa con su mazo. «Atención», dijo con voz grave. «El siguiente lote es especial. Mujer con saco en la cabeza. Precio inicial, $2». Un murmullo recorrió la sala. Algunos se inclinaron hacia adelante con curiosidad, otros bajaron la mirada. Nadie se atrevía a levantar la mano. Jacob sintió un escalofrío. ¿Mujer? ¿Saco? ¿Cómo podía alguien hablar así de un ser humano? En el escenario, una figura delgada y temblorosa permanecía inmóvil. Su ropa holgada y la tela que cubría su cabeza no permitían ver su rostro. A pesar de la distancia, Jacob notó la forma en que sus hombros se encogían ligeramente, como si tratara de hacerse invisible. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Podía irse ahora, olvidar aquella escena absurda y volver a su cabaña. Pero algo lo retenía. ¿Era curiosidad? ¿Indignación? O tal vez esa sensación instintiva de que la mujer frente a él no era un lote, sino alguien que necesitaba ayuda. Sin darse cuenta, su mano se alzó. $2, dijo con voz firme. Un silencio más profundo que antes llenó la sala. El subastador sonrió de inmediato, como si hubiera estado esperando exactamente eso. «Vendido al caballero del fondo», anunció, golpeando el mazo. Jacob sintió que todas las miradas se posaban en él. Algunas eran de burla, otras de sorpresa, y otras, extrañamente, de alivio. Sin embargo, él solo podía pensar en la figura con el saco en la cabeza. ¿Quién era ella? ¿Y por qué su destino había terminado reducido a un juego macabro? Jacob avanzó con pasos lentos, sintiendo como cada crujido de la madera bajo sus botas hacía eco en el silencio del granero. La figura encorvada frente a él no se movía. Solo un leve temblor recorría sus hombros, como una hoja atrapada en el viento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. El saco que cubría la cabeza de la mujer estaba atado con un nudo simple. Jacob alzó la mano, pero dudó por un momento. Algo en el aire le decía que, una vez que lo quitara, ya no habría vuelta atrás. «Tranquila», murmuró con la voz más suave que pudo. Con un tirón controlado, desató el nudo y retiró el saco. Ante él apareció un rostro pálido y demacrado. La piel de la joven estaba marcada por el cansancio, los labios resecos y los ojos, grandes, de un azul profundo, lo miraron con una mezcla de miedo y esperanza. Había lágrimas acumuladas, pero no cayeron. Ella estaba demasiado exhausta incluso para llorar. Jacob sintió cómo algo se quebraba en su interior. Esta no era la escena de una subasta, era el vestigio de algo mucho más oscuro. «¿Cómo te llamas?», preguntó, esforzándose por mantener la calma. La joven tardó en responder. Tragó saliva con dificultad y su voz salió apenas como un susurro. «Emma Sanders.
Ese nombre golpeó a Jacob como un relámpago en mitad de la noche. Sanders. Ese apellido llevaba años grabado Bego Pamity. Harold Sanders, su mentor y amigo en los primeros años como leñador. Un hombre justo que le enseñó a respetar el bosque y a las personas. Harold hablaba con frecuencia de su hija, a la que envió a vivir a la ciudad para que tuviera un futuro mejor. «No puede ser», murmuró Jacob, retrocediendo un paso. Su mente giraba en espiral. ¿Cómo había terminado la hija de Harold en un lugar como este? ¿Qué había pasado en esos años? Emma desvió la mirada, como si adivinara sus pensamientos. Me engañaron. Después de la muerte de mi padre, me prometieron trabajo, ayuda, pero era mentira. Su voz temblaba. Me trajeron aquí y no pude escapar. Jacob sintió un nudo en la garganta. La impotencia lo consumía. Por dentro hervía de rabia, pero sabía que debía controlarse. Emma estaba delante de él, asustada y vulnerable. Necesitaba calma, no más caos. Miró alrededor. El granero estaba casi vacío ahora. La mayoría de los presentes se habían ido, pero sentía que cada sombra lo observaba. Allí, en ese instante, Jacob tomó una decisión silenciosa. No importa el precio, no permitirá que nadie más le arrebate a Emma su dignidad. Jacob apenas podía respirar. Cada palabra de Emma resonaba en su mente como un eco insoportable. Me engañaron. No pude escapar. Su mandíbula se tensó. Los nudillos se blanquearon al apretar los puños. No era solo ira, era un fuego que ardía desde lo más profundo de su pecho. Miró a su alrededor. El granero, que minutos antes estaba lleno de susurros y miradas cómplices, ahora parecía un teatro vacío con cortinas de sombras. Solo quedaban unos pocos hombres de aspecto arrogante, vestidos con ropas caras. Reían entre dientes, lanzando miradas de burla hacia Jacob y Emma. Uno de ellos, un sujeto robusto con sombrero de ala ancha, se apoyó en la pared con los brazos cruzados. «Vaya, parece que el leñador encontró esposa por $2», dijo con tono sarcástico, provocando carcajadas de los demás. Jacob no respondió. No podía. Si hablaba, sentía que las palabras se transformarían en un rugido. En cambio, se acercó más a Emma y le ofreció la mano. «Vámonos de aquí», dijo con voz contenida. Emma dudó un instante. Sus dedos temblaban, pero finalmente los entrelazó con los de Jacob. Su contacto era frágil, como un susurro en medio de una tormenta, pero suficiente para que él reafirmara su promesa interior. No permitiría que nadie volviera a tratarla como un objeto. Pero los hombres no parecían dispuestos a dejarles pasar tan fácilmente. El del sombrero dio un paso al frente. «Aquí las reglas son claras, forastero. Pagaste, pero eso no significa que puedas llevártelas sin un pequeño agradecimiento a los organizadores». Jacob lo miró fijamente, con una calma peligrosa. Por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra, pero su voz salió firme. «No hay reglas que justifiquen esto, y nadie me va a detener». La tensión se volvió casi tangible. Era como si el aire en el granero se hubiera espesado, inmóvil, expectante. Jacob apretó con más fuerza la mano de Emma y comenzó a caminar hacia la salida. Los hombres los siguieron con la mirada. Sus risas se apagaron poco a poco, sustituidas por un silencio cargado de amenaza. En el fondo, incluso ellos podían sentirlo. La furia de Jacob no era la de alguien impulsivo, sino la de un hombre que había tomado una decisión irrevocable. Afuera, la noche los envolvió con un aire helado y denso. El bosque cercano parecía susurrar con cada ráfaga de viento. Emma miró a Jacob con ojos llenos de preguntas, pero también con un brillo apenas perceptible de esperanza. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, con voz quebrada. Jacob respiró hondo, sin apartar la vista del sendero oscuro que se extendía frente a ellos. «Porque nadie debería ser tratado así», respondió, «y porque le prometí a tu padre que siempre cuidaría de ti».
aunque entonces no sabía lo que realmente significaba. La cabaña de Jacob, rodeada de pinos y silencio, parecía un refugio fuera del mundo. Dentro, Emma estaba sentada cerca del fuego, envuelta en una manta. Sus ojos, aún cargados de miedo, seguían el baile de las llamas. Jacob se acercó con un tazón de sopa y lo colocó frente a ella. «Come, necesitas recuperar fuerzas», dijo con voz calmada. Emma lo miró, intentando comprender por qué un desconocido arriesgó tanto por ella. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó en un susurro. Jacob sostuvo su mirada. «Porque nadie merece ser tratado así, y porque le prometí a tu padre que cuidaría de ti». Los ojos de Emma se abrieron con sorpresa. «¿Conociste a mi padre?» «Era un buen hombre. Me enseñó más de lo que puedo explicar. Siempre hablaba de ti, de lo mucho que esperaba para tu futuro». Emma sintió que algo cálido le llenaba el pecho. Por primera vez en años, no se sentía invisible. «Creí que nadie vendría nunca», murmuró. «Pero aquí estamos», respondió Jacob con una leve sonrisa. «Y ahora todo cambiará». La joven asintió, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. Afuera, el viento agitaba suavemente los árboles, como si susurrara un nuevo comienzo.